En su radio, escucha la señal de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Es sábado en la mañana, no tengo prisa por salir de esta cama. Sábado por la mañana es una radio revista familiar para que participe y opine. Póngalo en su radio, sábados 9 de la mañana. Pueden estar en cualquier parte, escondidas, y uno no las puede ver. Una mina es algo peligroso. Debajo de un árbol. No la puede coger porque explota y se muere. Uno debe cuidarse, mantenerse alerta por si uno ve una. Entonces, si uno ve algo extraño, eso debe ser una mina. Cuídate. Cuídame. Cuidémonos. Acción contra minas antipersonal, Unión Europea y Gobernación de Antioquia. Desde 1933, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia transmite las voces y las ideas del mundo. Todas las músicas, sin restricciones o fronteras, suenan también en nuestras frecuencias. Somos el único sistema radial universitario de nuestro continente, con 8 estaciones al aire, y la decana entre las radios universitarias en Colombia. Cumplimos 80 años y seguimos al aire, con ustedes y para ustedes. Muy bien, y seguimos en esta tarde de viernes en Conexión Antioquia hablando de páramos. Quisiéramos estar un poquito en un páramo, al menos para sentir un poco de frío, ya que aquí en la ciudad de Medellín cada vez más se siente el calor y de alguna manera pues es interesante conocer y hacer este recorrido por el conocimiento de estos páramos en nuestra bella región de Antioquia, que pues en esta temporada que se están celebrando los 200 años, pues es muy bueno tener en cuenta esa parte de la geografía y cuidarla y protegerla, Natalie. Sí, yo quería saber y que nos contaran a todos cuál es la labor de ustedes en cuanto a extensión desde el grupo de investigación. Natalie, en el grupo de investigación nosotros ofrecemos servicios de análisis microbiológicos, lo que incluye determinar los microorganismos que se encuentran en diferentes muestras, desde alimentos hasta una muestra de suelo, y hacemos la identificación y la caracterización de esos microorganismos, tanto con sus características morfológicas como a partir de sus caracteres genéticos, utilizando metodologías de biología molecular. Básicamente eso es lo que hacemos. Muy bien, y en ese sentido, pues retornando a los páramos de nuestro departamento y lo que ustedes han estudiado en cuanto a todos los hongos, bacterias, todos esos héroes microscópicos, ¿no? O sea, sí, ¿qué han encontrado? O sea, ¿cuáles son como esas ese suelo que se puede encontrar después de que de alguna manera ustedes ya cuando hacen un estudio, pues empiezan a observarlo ya en el microscopio, bueno, a analizarlo? ¿Qué se han encontrado? ¿Qué encontraron? Bueno, yo creo que es importante llamar la atención aquí a algo, y es que lo que hace muy llamativo un suelo de un páramo es su origen. Entonces su origen es netamente volcánico y glaciar, y se caracteriza por tener un alto contenido de materia orgánica. Y así, ¿por qué alto contenido de materia orgánica? Porque el proceso de descomposición, cuando las ramas de los árboles caen en el suelo, en ambientes más cálidos, más templados, es mucho más rápido que lo que sucede en un páramo. Entonces, como la descomposición de esa materia orgánica, de esa hojarasca, es tan lenta, se acumula en el suelo, y el suelo es muy rico en materia orgánica. O sea, sucede más o menos cuando uno guarda algunos alimentos en la nevera, ¿no? Que se preservan más en la nevera. Lo mismo sucede con las cuestiones biológicas que están en los páramos. Carlos, excelente comparación. Exactamente es eso lo que sucede.
Entonces nuestra curiosidad era qué está sucediendo con los microorganismos que se encuentran en esas condiciones tan extremas para nosotros, ¿cierto? Tal vez para ellos no, porque son sus condiciones normales, pero para nosotros son extremas, esas altas esas muy bajas, sí, muy bajas temperaturas y esa alta radiación. Entonces comenzamos a estudiar y estudiamos específicamente los microorganismos que se encuentran relacionados a las plantas. Y en este caso a la planta insignia de los páramos, que es la especie Speletia, que corresponde a los frailejones, al género Speletia que corresponde a los frailejones. Y comenzamos a estudiarlos porque ya hemos observado que los microorganismos que interaccionan con estas plantas pueden ofrecerles todos los nutrientes, hacen esa descomposición de esa materia orgánica y ofrecen los nutrientes para que las plantas puedan crecer, casi actuando como unos fertilizantes. Y al mismo tiempo ellos producen algunas sustancias antibióticas que eliminan algunos microorganismos que también pueden ser patógenos para esas plantas. Entonces nos serviría para pensar en procesos de restauración. Entonces comenzamos a estudiar primero qué hay, qué microorganismos tenemos. Y nos enfocamos básicamente en bacterias y en hongos. Algo muy interesante que nos preguntabas y es que los llevábamos al microscopio. Realmente lo que hace interesante el estudio de los microorganismos es cómo vamos a saber que están ahí. Entonces sí, el microscopio es una de las herramientas, observarlos, pero también es muy fácil ir al campo y observar que la planta está, que observo el colibrí, que observo la ranita, pero los microorganismos tú no los vas a ver, sino cuando los llevas al laboratorio y las pones en condiciones para que ellas crezcan. Y eso lo hacemos en algo que denominamos medios de cultivo. Entonces comienzan a crecer esos microorganismos, bacterias y hongos, y después los identificamos, qué son y qué papel podrían tener en la conservación y el cuidado de ese páramo. Bueno, ustedes llegaron y específicamente a dos de los páramos de los cuales hemos mencionado en esta parte pues del programa, y específicamente están en las áreas de Urrao y Santa Inés, que es en el norte del Valle de la Burra. En este caso, ahí en esas zonas ya había, por decirlo así, eran suelos de alguna manera que no habían sido maltratados por el hombre, o que encontraron ahí ya propiamente dicho, o sea, ya eran suelos maltratados, ya afectados, o de alguna manera hay cierta posibilidad de que no habían sido afectados y que eran naturales por muchos años este tipo de suelos que había en estos páramos. Bueno, mira, uno tiene conocimiento de una serie de actividades humanas que se vienen desarrollando en zonas paramunas. Por ejemplo, cuando estábamos ascendiendo hacia una de las localidades de Santa Inés, uno logra ver algunas zonas que están dedicadas al pastoreo de ganado. Sin embargo, donde nosotros hicimos el estudio, son zonas que aún se mantienen sin ser perturbadas por el hombre, donde nosotros hicimos como tal el estudio, pero son zonas muy grandes y sabemos que en esos lugares se están dando. Hay otras zonas, por ejemplo en el Mo Complejo, o lo que pasó hace algunos años en Urrao, que debido a actividades humanas estas zonas se queman por alguna imprudencia, y dado pues las condiciones de radiación que hay allá y los fuertes vientos, fácilmente se genera un incendio forestal. Que nosotros hayamos visto alguna otra actividad pues por las zonas por donde ascendimos a estos lugares, no, pero de que están pasando, sí se sabe que están pasando en nuestro departamento. Y que de todas maneras hay como intención de llegar allá también. Sí, intención, por ejemplo la minería, hay algunas áreas que están ahora en procesos para que ser cedidas para esas actividades. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando se afecta precisamente un área que de alguna manera es virgen y llega el hombre con sus maquinarias y su exploración y quiere afectar un terreno grande, una gran extensión de páramo? Bueno, pues primero está el daño ecosistémico, ese daño que ocurre allá y que quizás nosotros decimos eso está ocurriendo allá. Y ese daño tú lo podrías medir por una pérdida de la diversidad, por un daño de esos suelos que van a quedar quizás sin volver a estar fértiles,
y uno ve esas áreas que anteriormente, como tú lo decías, tenían una vegetación establecida y estaban cumpliendo armoniosamente una función, pues obviamente todo eso se interrumpe. Y se pierde una serie, imagínate tú un páramo bien alto con una fauna y una flora bien específica, y que lleguemos y lo acabemos, significa que esas especies que estaban allá ya se van a acabar porque no estaban en otra parte. Y no tienen posibilidad de migrar, pues tampoco pues muchas de ellas. Imagínate una condición tan particular, esos organismos que toda su historia evolutiva ha estado cómo adaptarse a esas condiciones y que de repente ya esas condiciones se las cambian. Pero también hay un daño que, si uno mira, sí afecta bastante al hombre, y es debido al servicio que nos presta el ecosistema, que es la retención y la formación de cuencas hidrográficas. Entonces ahí, cuando pensamos en eso y pensamos en que la minería, por ejemplo, contamina nuestras fuentes de agua, o que también por ejemplo la ganadería, entonces ahí uno dice, ese daño que está ocurriendo tan por allá, tan en el páramo, tan lejos, realmente tiene una repercusión mucho más generalizada y afecta no únicamente al páramo, sino a los otros ecosistemas y al hombre también. Tarde o temprano ese costo, o al menos lo que se creía que se iba a ganar en terrenos para otro tipo de actividades, es un costo muy alto. Sí, quizás sí. Pues creo que difícilmente alguno de estos servicios para los que se podría llegar a utilizar las áreas de páramo puedan recompensar lo que significa el agua. Bueno, ¿y cuál función desempeñan entonces estos microorganismos en la zona de páramo? Bueno, cuando nosotros comenzamos con el proceso de investigación, ya se sabe, o sea, ya todas las investigaciones alrededor nos han mostrado que los microorganismos son muy versátiles, y en esa versatilidad están las relaciones que establecen con otros organismos, con las plantas, con los animales, etc. Entonces la pregunta era, esos microorganismos que están allá en el páramo, bajo esas condiciones, ¿será que tienen alguna relación con esas plantas? O sea, en la capa del suelo, que es la capa que sirve de soporte para las plantas y para los microorganismos, ¿será que se está dando una relación entre los dos? Y entonces, cuando vamos al laboratorio, los cultivamos, vemos que efectivamente, pues, utilizando unas pruebas fisiológicas, podemos ver que todos esos microorganismos, o algunos de ellos, están desempeñando unas funciones. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Hay una cosa que nosotros denominamos solubilización del fósforo. El fósforo es un nutriente, tal cual, así como nos alimentamos nosotros, las plantas necesitan alimento, y el fósforo es una de ellas, el nitrógeno es una de ellas, y lo que hemos visto es que hay bacterias y hongos en esos páramos que son capaces de transformar las formas que no pueden asimilar las plantas por unas que sí puedan hacerlo. O sea, están facilitando que esas plantas tomen esos nutrientes y puedan crecer y se puedan establecer. De lo contrario, difícilmente en los ecosistemas, yo creo que básicamente todos funcionan, porque es que la actividad de los microorganismos está ahí. Nosotros en biología hablamos de unas cadenas tróficas que comienzan casi todas con las plantas, pero detrás de una planta están los microorganismos. ¿Y qué hacen esos microorganismos? Permitir que esas plantas crezcan. Y de ahí ya, pues, lo que nos contaban en el colegio, que si hay plantas, entonces hay herbívoros, y que si hay herbívoros hay carnívoros, y así sucesivamente. Se forma una cadena trófica. Perfecto. Entonces ahí, si hay una interrupción en alguno de esos balances, ahí es donde viene el problema también de afectación a estas mismas zonas de páramo. Sí, realmente, por ejemplo, como te comentaba Diana, en el páramo de Urrao hace 5 años más o menos se observó que parte del páramo fue quemado. Uno de los proyectos de una de nuestros estudiantes de trabajo de grado, de Nordis Jaramillo, que es una estudiante de biología en la región de las regiones, en la sede de Río Negro, ella comenzó a estudiar el páramo, el área de páramo que se había quemado en Urrao, y lo comparábamos con el páramo en el área que se encuentra hasta preservada. Y lo que observábamos era lo que Diana te decía, lo primero que sucede es que la diversidad disminuye.
Si esos microorganismos disminuyen en el suelo para que las plantas puedan establecerse y vuelvan a adquirir sus nutrientes para crecer, va a demorar más tiempo. Entonces lo que pretendemos con el estudio es, a partir de ya saber qué es lo que tenemos, que es este primer paso, saber qué hay en los páramos, comenzar a utilizarlos para adecuar esos suelos para que nuevamente puedan surgir la vegetación, lo que se denomina restauración. Entonces, restaurar el suelo para conservar. Entonces, el trabajo que realiza el grupo de investigación en este sentido, ¿en qué fase se encuentra? ¿Cómo van a aportar o cuál es como la fase en este momento que ustedes como grupo están haciendo el aporte en este tipo de investigación que hacen? Bueno, como te decía, entonces la primera pregunta es, ¿qué hay en el páramo? ¿Cuál es nuestra riqueza de microorganismos en el páramo? Y para eso empleamos dos metodologías para estudiar esos microorganismos. Una fue la metodología de cultivar, lo que podemos crecer en el laboratorio y estudiar porque crecen las condiciones del laboratorio, que muchas veces no son las condiciones en las que realmente se encuentran ellos allá. Y el segundo punto fue utilizar otra metodología, que es una metodología denominada metagenómica, que consiste en estudiar absolutamente el DNA de todo el microorganismo que esté ahí, lo cultivemos o no en el laboratorio. Una vez que sepamos exactamente cuáles son las poblaciones que están allá y cuáles son las más ricas, las más abundantes en ese ecosistema, podemos comenzar a pensar, a estudiarlos de forma individual para estudiar y pensar en el papel que están cumpliendo y llevarlo a esa fase de restauración. En este momento estamos conociendo, usando esas dos metodologías que hay, cómo funcionan. Entonces hay como una esperanza en ese sentido de que hay posibilidades de recuperación de la situación en algunos que ya han sido afectados por el hombre. Sí, eso es lo que esperamos, poder contribuir haciendo como un inóculo de microorganismos que sean capaces de permitir que ese suelo adquiera sus características nutricionales adecuadas para soportar el crecimiento de la vegetación. Y en el caso de Urrao, entonces, ¿qué tanto está afectado toda esta zona de páramos de allá de este municipio? Como te decía Diana, el páramo de Urrao es el complejo Frontino Urrao, es un complejo muy grande. Afortunadamente el área que se quemó es muy pequeña. De hecho, yo digo que esto es uno de los paisajes más hermosos que yo he visto, y quien ha subido a ese páramo con seguridad debe coincidir conmigo en que es un privilegiado, porque cuando uno se para allá y ve la inmensidad hacia el horizonte, lo único que observa son frailejones y frailejones y frailejones, y se acaba el horizonte y no, ya, solo frailejones. Entonces realmente el daño no fue mucho, pero sí es importante conservarlo en su estado natural, que vuelva a ser el crecimiento, vuelva a surgir el crecimiento de los frailejones, para que esa fuente hídrica no la perdamos. Bueno, y en el caso del más cercano aquí a la ciudad de Medellín, es el de Santa Inés. ¿Qué problemáticas tiene actualmente? Pues yo creo que ya el solo hecho de tener como vecino a Medellín no es un buen pronóstico. ¿Qué dificultades tiene esta zona de Santa Inés? Carlos, básicamente el suelo de los páramos, como te digo, es muy rico, entonces la gente está... Rico y frágil, me imagino también, ¿no? Pues puede sufrir fácilmente, ¿no? Sí, es rico y es frágil, tienes toda la razón, rico y frágil. Pero entonces lo que está sucediendo es que estamos utilizando más del límite permitido para hacer actividades de minería, de pastoreo y en el cultivo de la papa, en diferentes cultivos agrícolas. Entonces lo que tenemos es que tener conciencia de que no podemos pasarnos de ciertos límites y debemos cuidarlo. Mucha gente no lo sabe, pero uno de los páramos más cercanos es cercano a Bello, que es en el corregimiento de San Félix, que es el páramo de las Baldías. En este momento allá yo tengo conocimiento de que existe es un sitio que resguarda el ejército. Entonces tal vez por eso está muy bien conservado, por lo menos el fragmento, que es un fragmento muy pequeño, en donde se encuentran hoy los frailejones y lo que nosotros denominamos páramo en ese sitio en San Félix. El más cercano también era, como te comentaba, el del Padre Amaya, que como te digo ya fue
las poblaciones de frailejones ya fueron eliminadas. Entonces sí, el más cercano y el que debemos cuidar ahora es Santa Inés, pero igual los otros complejos son Farallones. Bien, ¿y qué seguridad hay en cuanto a seguridad propiamente dicha y también la parte de seguridad jurídica para precisamente proteger este tipo de reservas naturales que están en peligro? Bueno, básicamente son las corporaciones ambientales, de acuerdo a su jurisdicción, los responsables de conceder o no las licencias ambientales. Entonces, básicamente a ese nivel, a ellos de ellos es la responsabilidad de cuidar estos ecosistemas. Yo solo debo adicionar a eso que todas las personas que desean subir a un páramo y conocerlo deben tomar las precauciones, porque estar en un páramo es un ecosistema que tiene unas condiciones adversas donde es muy fácil perderse. Y algunos de ellos están siendo utilizados para que algunos grupos insurgentes se encuentren allí. Entonces siempre es bueno contar con que el ejército tenga conocimiento de que tú te estás desplazando hacia esa zona. Entonces siempre que uno va a subir debe informar a la autoridad ambiental que va a subir, tener todas las precauciones para subir y tiene que ir con un guía. Bueno, ustedes como grupo de investigación, cuéntenos un poco esa parte anecdótica de viajes, de esa actividad, de esa labor que desempeñan yendo a los páramos. Bueno, es una experiencia, toda una experiencia. Primero por la localización. Entonces hay que desplazarse de Medellín, llegar hasta esas zonas, como te decía la profesora Pilar, con la debida guía de alguien, fácil perderse por allá, pero es todo un viaje, hay que mentalizarse a que muchas cosas a las que tenemos acceso en la ciudad y las facilidades de desplazamiento se van a acabar, que subir unos pendientes casi ser alpinistas que cuestan bastante. Hay que tener muy buena rodilla, muy buenas rodillas. Sí, bastante a la subida y a la bajada, porque esos golpes que se dan contra las rodillas sufren bastante. Pero es toda una experiencia y cuando uno sube, y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a dos sitios que son bien diferentes. En Santa Inés tú llegas a ese lugar, te quedas maravillado con el lugar y luego volteas tu vista y está toda la vista de una serie de municipios del departamento, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos, y bueno, tú ves eso en Urrao, como te decía la profe, uno llega y se asombra, se queda absolutamente paralizado y se concientiza un poco de que el hombre no tiene el primer lugar en la naturaleza, sino que estamos ahí inmiscuidos y en tanta inmensidad, en tanta inmensidad uno sí se siente un poco microorganismo, sí, realmente micro. Exactamente. Frío sí, bastante. En Urrao sí que sufrí con el frío. Belmiras, Santa Inés, accediendo por Belmira es un poco más cercano, es cuestión de que tú en un día puedes subir y bajar. En Urrao hay que prepararse para la fría noche allá arriba. Sí. La idea es no mojarse. Si logras que no te mojes, menos frío sientes. Pero mojarse en un ambiente así es lo más fácil. Claro, mucho, porque dice se combina el agua con el viento frío, entonces... ¿Y cómo son esas expediciones de los grupos de la universidad? ¿Cuántas personas lo componen y cuánto tiempo permanecen en un sitio de estos? Bueno, para el páramo de Santa Inés, como es tan cercano a nosotros, básicamente lo que nosotros hacemos es, en el caso de la microbiología, porque muchas veces los grupos de otros macroorganismos permanecen más tiempo en el sitio, pero nosotros subimos en la mañana, colectamos las muestras y en la tarde regresamos. Como te dice Diana, pues más o menos es una caminata de 5 horas, tienes que tener un muy buen estado físico, llevar mucha agua, y lo que hacemos es que prácticamente vamos grupos de 5 personas y el guía. Para Urrao, como ya vamos a pernoctar allá, es muy importante llevar una mula, esos animales maravillosos que saben andar muy bien por todos los caminos. Sí. Eso lo saben muy bien nuestros arrieros y ellos son unos animales que cumplen un papel fundamental en esas expediciones sí. Porque son los encargados de llevarnos todo el material hasta esas alturas.
Y ya esa parte entonces, ustedes mencionaban que es que la impresión que da de todo lo grande pues, y lo minúsculo que se siente pues, el ser humano en semejante paisaje. Luego me imagino que viene un poco como esa preocupación por ver pues, de cómo lograr proteger este patrimonio tan importante. Pues yo creo que eso es generalizado. Difícilmente uno podría preocuparse o sentir una necesidad por algo que no conoce. Cuando uno accede a estos sitios y ve que lo que dicen los libros no es tan teoría, sino que es cierto, y la importancia de correr en Urrao esa cantidad de fuentes de agua, uno dice, verdad que sí, verdad que es importante, y ojalá dentro de lo que yo hago como investigador pueda de alguna manera llegar a contribuir a que eso se mantenga así como está. Pero yo creo que sí, o sea, cualquier ser humano solo y únicamente cuando conoce algo y se apropia de eso, es cuando puede decir, lo quiero conservar, lo quiero así como está. Bueno, ya estamos llegando pues al final de esta charla. Seguramente pues quedan algunas inquietudes. ¿Y cuál es como el mensaje que ustedes quisieran dejar para la audiencia, para todo lo que de alguna manera pues, se puede generar como reflexión y el futuro del grupo de investigación como tal? Bueno, yo creo que muchas veces cuando uno escucha hablar hongos y bacterias, se imagina enfermedades. Me voy a enfermar, es la bacteria que me da la laringitis, entonces me voy a enfermar. No, tenemos hongos y bacterias que son organismos benéficos, que cumplen un papel muy importante en dinamizar esas sustancias que se encuentran, esas moléculas que se encuentran en el agua, en el suelo, y que son muy importantes para que tengamos vegetación, para que tengamos cultivos, para que podamos alimentarnos. Entonces la primera idea que queremos dejar es que los microorganismos cumplen un papel fundamental y no todos tienen esa característica de ser patógenos. Muchas veces ellos mismos nos ayudan de muchos de esos microorganismos hemos obtenido antibióticos que hoy son los que utilizamos para eliminar esos patógenos de enfermedades tanto de animales como de plantas. Dentro de la investigación, nosotros estamos trabajando en pro de encontrar microorganismos que podamos utilizar para restaurar esos suelos que han sido degradados por la minería, por las propias actividades agrícolas. Ese es el objetivo y es lo que queremos seguir haciendo. De todas maneras esa como la intención, como trabajar también de la mano con otras entidades, con las mismas corporaciones ambientales. Sí, nosotros desde la Corporación de Patologías Tropicales tenemos diversos grupos de investigación y lo que tratamos de hacer es trabajar cada uno desde su conocimiento, aportando y que sea un trabajo interdisciplinar. Nosotros trabajamos en colaboración con el profesor Juan Fernando Alzate, del grupo de secuenciación genómica, que está adscrito a uno de los grupos también de la corporación, que es el grupo de parasitología, y con él trabajamos haciendo la investigación de esos microorganismos desde la parte genética. Bueno, y Diana, pues ese mensaje que quisiera dejar pues también para nuestros oyentes en cuanto a la importancia de conocer estos microorganismos y los páramos. Bueno, ya te contaba la profe que es importante que nos saquemos de la cabeza un poco la idea de la propaganda de la nueva bacteria me va a matar, porque además de eso está también todos los beneficios. Y respecto a los páramos o en sí a cualquier ecosistema, yo creo que no en vano nos han dicho que nuestro país es un país megadiverso, dada la cantidad de ecosistemas que tenemos. Ahora si miramos en Antioquia y nuestras montañas, que son quizá uno de los orgullos que tenemos, también tenemos que pensar en que esas montañas están permitiendo que se establezca una serie de ecosistemas diferentes, entre ellos los páramos. Entonces, si tenemos esa riqueza y hablamos de la riqueza que tenemos en el potencial humano y en la riqueza de nuestros suelos, también tenemos una riqueza biológica que tenemos que cuidar, de la cual somos responsables. Y
y entre ellas, y por todo lo que mencionábamos a lo largo del programa, cuidar los páramos debería convertirse en una de las prioridades. Cuidar de alguna manera pues nuestro Nosotros patrimonio. Somos, sí, ricos infinitamente, pero más allá de ser ricos, pues hay que saber administrar la riqueza. Sí, uno siempre tiene como esa relación de por ejemplo, de Arabia Saudita, ¿no? O de estos países que tienen desiertos, y a veces uno dice, bueno, ellos de más que envidiarían tener esas posibilidades, o incluso el mismo Japón, o países que siendo muy pequeños y con pocos recursos, pues de alguna manera logran un desarrollo, pues o al menos una calidad de vida, pues más bien para sus habitantes, y a veces seguramente envidiarían estas riquezas tan tremendas que tiene naturales nuestro país. Sí, es eso que tú dices, somos ricos y tenemos que saber reconocer esa riqueza, cuidarla, y sí, hay que explotarla con seguridad, pero de una forma adecuada, sostenible, sustentable, porque somos responsables de este momento en estas condiciones, pero no podemos dejar que nuestro país pierda su diversidad y sea cada día un país más subdesarrollado. Es triste pensar que los países que se encuentran en la región tropical, que son privilegiados por su riqueza, sean justamente los países más pobres. Tal vez quien ha logrado explorar un poco más esa biodiversidad y darle más valor ha sido Brasil. Y es ahora nuestro momento para que tomemos conciencia de eso, reconozcamos nuestra riqueza, la cuidemos. Muy bien, y ya entonces estamos llegando al final de este espacio en esta serie de programas con los grupos de investigación de la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Agradecemos a Natalie Guzmán por su participación y coordinación en esta serie de espacios. Natalie, su parte final y invitación a nuestros oyentes también a que les sigan en redes sociales, etcétera. Bueno, para que estén más conectados o si quieren saber más de los temas que hemos tratado, pueden buscarnos en Facebook como Corporación de Patologías Tropicales o nos pueden seguir en Twitter, @corporación, y también nos pueden llamar al 219-03-2306, y también los invito para el próximo viernes, también estaremos hablando de sustancias bioactivas. Hongos y bacterias en el suelo de los páramos de Antioquia, ese fue el tema de hoy que lo ha presentado el grupo de investigación en ecología microbiana y bioprospección que hace parte pues de esta Corporación Académica para el Estudio de las Patologías Tropicales. Agradecemos a las investigadoras Diana Lorena Gómez por su participación. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Natalie, a Carlos, por generar espacios como estos para que la comunidad universitaria inicialmente tenga conocimiento del quehacer de los diferentes grupos de investigación y ojalá llegue a muchas más personas y así compartir un poco y que no se quede dentro del laboratorio, por allá en las revistas científicas, sino que el conocimiento llegue a la mayor población posible. Claro, y el conocimiento hace apropiación también, ¿no? También agradecemos a Pilar Jimena Lizarazo Medina por su participación en esta tarde y por todos sus conceptos también. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias también a Natalie, y espero que podamos vernos en una segunda oportunidad ya contándoles cómo estos microorganismos están aportando para el cuidado de nuestros suelos en los páramos. Claro que sí, y feliz investigación, que sigan pues conociendo y cuidando este patrimonio que de alguna manera, pues ya lo hemos reiterado durante todo el programa, es muy importante. Agradecemos a William González su asistencia en la parte técnica y a todos nuestros amigos oyentes por su participación, por habernos escuchado. Ya continúan los distintos espacios de la emisora cultural. Carlos González en la presentación de este espacio los invita para que continúen con nosotros. Conexión Antioquia. Con la cultura. Con la educación. Con la salud. Con el deporte. Con el entretenimiento. Con la actualidad. Conexión Antioquia, un encuentro diario para tratar los temas de interés en nuestro departamento. Voces del Alma Mater llegan a usted a través de la señal de la emisora cultural Universidad de Antioquia.